Pero bueno, estuvimos hablando y analizando la situación con el Comité de Crisis de manera pormenorizada. Evaluamos las medidas que vamos a tomar, cuál era el impacto, buscamos el mejor camino de lo que ahora vamos a estar anunciando, pero vamos a estar viendo el resultado de estas medidas, de las que tomamos. Nos habíamos comprometido a tener una conferencia y hoy lo estamos haciendo, y como es habitual, vamos a estar llamando a la doctora Angelina para que nos explique cuál fue el impacto de las medidas que tuvieron. Recordamos que la ciudad de Corrientes está en fase 3, la ciudad de Paso de los Libres en fase 3 también, y el resto de la provincia de Corrientes en fase 5, y durante todo este tiempo permanecimos de ese modo, y ahora vamos a mirar cuáles fueron los resultados de esas medidas. En el día de hoy tenemos 10.992 casos acumulados en toda la provincia desde que empezó nuestra pandemia, con 779 activos y recuperados 10.019 personas que tuvieron COVID en nuestra provincia. Sí vemos que miramos el acumulado en nuestra provincia, en nuestra ciudad capital, 592 casos, Mercedes con 31 casos, Paso de los Libres, Mocoretá e Ituzaingó son los que tienen un poco más de casos relacionados a nuestra ciudad capital, y el resto de nuestras localidades y ciudades de la provincia con algunos casos esporádicos relacionados a contactos estrechos, a personas que han estado en aislamiento, y también en menor medida ya, pero personas que vienen de otras localidades o de otras provincias con circulación comunitaria, como nos pasa en Mocoretá. Esa es la realidad de Mocoretá, que cada tanto ingresan personas que por trabajo van a otras provincias con zona de circulación. Seguimos. Esto es mirando lo mismo, pero mirando solamente el mapa de nuestra provincia de Corrientes. Entonces vemos los casos activos, 779, y vemos nuestros aislados también. Entonces estamos dando de altas personas que se han recuperado de COVID, y entonces también están empezando a bajar nuestros aislados. 11.769 personas en aislamiento en este momento. Seguimos. Miramos acá lo mismo que hablábamos, como es la distribución de los recuperados, que están en verde, y nuestros acumulados, que están en este color celeste, y los activos, estos 779. Son casos que realmente están hoy con el virus de manera activa, potencialmente con la posibilidad de transmitir a otras, y están en aislamientos. Todos estos están en aislamiento estricto. Sí. Esto fue la evolución del 23 de noviembre, 30 de noviembre, fíjense esto lo que veíamos conferencia a conferencia, como teníamos ese 23 de noviembre que tuvimos ese 28% de casos activos porque salimos realmente a hacer la búsqueda intensa y activa de los positivos. Fíjense luego, todos estos en aislamiento, cómo empiezan a bajar los activos. Vemos esto, lo que fue el fin de semana, cómo se empiezan a recuperar 14%, y hoy 7% de activos y el resto todos realmente recuperados. Pero seguimos teniendo casos activos, realmente es importante seguir con todas las medidas de prevención que estamos trabajando y el cumplimiento de los aislamientos. Seguimos. Esto es Capital, Paso de los Libres y Bellavista, que veíamos ya la semana pasada, fuimos viendo una evolución, todos los casos empiezan a bajar, incluso de Paso de los Libres. Seguimos. Esto es bien actualizado, Paso de los Libres a Bellavista a fecha de ahora, en donde vemos que Bellavista realmente está haciendo el cierre de su brote, cada vez tiene menos casos, los casos que vamos encontrando en Bellavista son ya en aislamiento, y también se ve el descenso en Paso de los Libres. Sí, Paso de los Libres tiene la particularidad que también cada tanto tiene el ingreso de personas que vienen de otras provincias, como el caso de los trabajadores transportistas. Actualmente inició de nuevo un brotecito, pero que está contenido, relacionado a esta característica. Seguimos. Y esto miramos cómo estamos en toda nuestra provincia, ¿sí? Miramos por semanas epidemiológicas, nos habíamos quedado en la semana 49, en el parte anterior estábamos iniciando la semana 49, 48 fue el último que estuvimos reunidos acá, y fíjense cómo se van manteniendo, y van en esa meseta y en la búsqueda de ese descenso si lo miramos por semanas. Seguimos. Es lo mismo, fíjense todo lo que está en verde, todo pintado de verde, son los casos de la ciudad capital, y el resto que va haciendo de bordes alrededor es el brote en la provincia de Corrientes.
Y fíjense cómo hemos tenido esos picos. Realmente hoy, en este momento, vemos los resultados de las estrategias implementadas de la búsqueda activa. Eso que subió, empezó el pequeño descenso, meseta y el descenso. ¿Seguimos? Lo mismo, es la misma tendencia que estamos viendo día a día, a partir de salir a buscarlo de ese día 17 que tuvimos ese gran número de casos concentrados. A partir de ahí empieza la búsqueda activa y se ven las mesetas, algunos picos, mesetas y descenso. En este momento estamos en tendencia de descenso. ¿Seguimos? Esto es lo mismo, si lo vemos, todo lo verde es de nuestra ciudad capital. Como vemos en la meseta, podemos comparar los picos que hemos tenido. Francamente, el pico fue en noviembre. Realmente, si nosotros miramos octubre-noviembre, ese noviembre fue el gran aumento de los casos producto de los contagios de 15 días atrás y posteriormente todas las estrategias relacionadas al aislamiento. Encontrar el positivo y aislarlo con todo su contexto, con todos sus contactos estrechos para llegar a este momento que estamos en ese control del brote. El brote no está resuelto, pero el brote está en etapa de control. Seguimos. Esto es lo mismo, vemos por edades, los mayores de 60, que son, esa es nuestra población de gran riesgo, los jóvenes, al infectarse, incrementarse un poquito el número de contagios en los jóvenes, llevan a las familias. Entonces en las familias están los adultos mayores y es ahí donde vemos ese pequeño incremento de casos que hemos tenido en noviembre, diciembre, en los últimos días, para empezar de nuevo en esa meseta. Pero en realidad se mantiene, si nosotros vemos la pandemia durante todo lo que ha durado y todo lo que está durando hasta hoy, son los abuelos que están en domicilio y son los jóvenes que están llevando a sus casas. ¿Seguimos? Esto es lo mismo, mirado en porcentaje. Entonces la población adulta mayor, la que se nos enferma, la que puede llegar al hospital de campaña, la que ha llegado al hospital de campaña, ese 12%, y es ahí en donde está nuestra población con mayor riesgo de complicaciones. ¿Seguimos? Entonces, si miramos hoy cómo queda nuestra curva, ¿se acuerdan que cuando estuvimos la última vez hablábamos de que la idea de esto, que realmente podemos decir que el brote está empezando su control, es cuando empiezan a separarse las curvas de activos y de recuperados? Y es lo que estamos viendo en este momento. Lo amarillito es todo lo activo y todo lo verde es todo aquel que se ha ido recuperando. ¿Seguimos? Seguimos estas acciones, no las dejamos, seguimos con los centros de testeos, seguimos activamente, inclusive hemos sumado más centros de testeo. La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes hace una rotación de sus centros de testeos. También estamos viendo qué pasa en los otros barrios de la ciudad capital. Siguen activos los que iniciaron y se ha sumado también el centro de testeo en el banco de sangre de nuestra ciudad capital. Y esta es la distribución en toda la provincia, ¿sí? Con nuestros 592 activos en la ciudad capital y en toda la provincia 779. Esta es la curva de los pacientes activos que tenemos en la provincia. Como verán, el 76% de los casos activos sigue correspondiendo a capital. Esta es la curva de siempre, seguimos estando por debajo de la línea azul, quiere decir que la progresión no es geométrica, hasta ahora no nos asusta. Estos son cómo se están comportando los casos, cuántos nuevos fueron apareciendo desde el día 0, hace 275 días que seguimos esto. El porcentaje de aumento diario de los casos de los últimos 23 días. ¿Cuándo nosotros podemos decir que una epidemia ya nos puede dejar tranquilos? Cuando ese porcentaje es en los últimos 15 días de 0.5 diario. Estamos llegando al 0.5. Vamos a ver cómo se mantiene. Bueno, esto cerramos la semana el domingo, por eso la fecha dice 7 del 12. Esto es cómo se fueron sumando los casos semanalmente. Ahora el domingo que viene cerraremos la próxima. Como ven, hubo una bajada la próxima. La semana pasada aumentó un 15.3%. Los puntos rojos fueron los puntos más críticos de la provincia. Está bajando. Es lo que decía Angelina. Noviembre registró 219 casos, 219% más de casos que en el mes de octubre. Ahora llevamos pocos días de diciembre, pero aparentemente está bajando. Bueno, esto es cómo se comporta la replicación. Sigue estando, eso se tiene que mirar semanalmente. Esto fue cerrado
al domingo pasado. Lo mismo que los días de aplicación, también cerrado el domingo pasado. En la provincia estamos por encima del 15, en Capital todavía estamos más cerca del día 15, que es la línea roja, que es la fecha crítica, digamos, los días críticos. Estos son los casos acumulados, la próxima. Esto es una proyección. Nosotros vemos que en las últimas 7 semanas la cantidad de casos confirmados va aumentando 23% semanal. Si esto siguiera así, nosotros para fin de diciembre tendríamos 20.000 casos acumulados, no activos, acumulados. Los activos aumentan un poquito menos porque como se están recuperando lo de los grandes brotes de la semana pasada, los activos aumentan solo un 9%. Por lo tanto, a fin de diciembre tendríamos 1.009 casos activos. Pero si seguimos con los casos activos de hoy y se prolonga 3 o 4 días más, eso también va a bajar. Bueno, la cantidad de casos activos nos puede predecir qué cantidad de pacientes internados vamos a tener. Si siguiéramos la cantidad de casos activos, como mostramos en la diapositiva anterior, nosotros estaríamos más o menos con esta cantidad de internados proyectados a la semana del 16, del 23 y del 30. Hoy, al día de hoy, tenemos un poquito más de casos internados, pero bueno, estamos ahí, digamos, a la próxima. ¿Ves? Estamos con 113, poneme el anterior. Las proyecciones dirían que tendríamos que tener 89 internados y tenemos 113. O sea que estamos ahí, digamos. Son proyecciones, no es una cosa exacta. La próxima, por favor. Esto es lo que decía Angelina, o sea, cada vez se separa más la línea verde de la línea roja, que son los activos, y la línea verde, que son los recuperados. Tenemos un 91% de recuperados a 275 días del ingreso del caso cero. Estos son la cantidad de test. Como verán, estamos haciendo realmente muchos test. En la provincia hacemos 130.000, pero cuando lo desagregamos en Capital estamos haciendo más de 206.000 test por millón de habitantes. Y esta es yo intenté relacionar la cantidad de test que estábamos haciendo, que es la línea negra, con la cantidad de casos nuevos que iban apareciendo. Se cruza solamente cuando dice 442, que es como que encontramos más test más casos de los test relacionados, hechos ese día, pero después se va manejando más o menos esperado, ¿no? ¿Me logré explicar? ¿No me expliqué? No entendimos bien, yo no entendí. Bien, a ver, empiezo de nuevo. Las líneas negras son la cantidad de test que estamos haciendo por día. Y los rojos son la cantidad de casos nuevos que estamos encontrando por día. ¿Está? Entonces, aquí es como que encontramos muchísimos casos a pesar de que hicimos 200. Acá tuvimos una tasa de positividad mucho más alta que la vamos a ver en la próxima diapositiva. Pero después es como que se va manejando más o menos como paralelos, ¿no? ¿Ahora sí? Okay. Listo. La próxima. Ahí está. Esta es la tasa de positividad que coincidía con el 4. Iba bajando. Está. La próxima. Bueno, esto es el porcentaje de positividad. Esto desde el principio se viene haciendo un promedio. La cantidad de test por casos confirmados. Seguimos. Bueno, acá está, este cuadro intenta mostrar el impacto que tiene Capital sobre la provincia. Lo que es morado es Capital, y vemos que sigue siendo muy, muy alto el impacto que tiene Capital sobre la provincia. Este es el viejo cuadro donde nos comparamos con el resto del mundo y con algunas otras provincias. Todavía seguimos con una tasa de letalidad un poquito más baja que el resto y una tasa de mortalidad, que son las defunciones por millón, también más baja que el resto. Esto es cuando nos comparamos, hacemos la cantidad de test por caso confirmado, la cantidad de test por millón de habitantes, el porcentaje de positividad y
y los casos por millón. Pueden ver las medidas que tomamos con el comité de crisis dieron sus frutos, pero no quiere decir que el problema está resuelto. Quiere decir que cuando menos nos movemos, cuando menos circulamos, cuando más cuidadosos somos, inmediatamente el número de casos disminuye. Nos habíamos fijado como meta tratar de reducir el número de casos fundamentalmente en la capital, que por el volumen de casos que tiene, por la cantidad de habitantes, tiene un peso enorme promedio en la provincia de Corrientes, y también tomamos otras ciudades como era Bellavista, que se recuperó la semana anterior, y continuamos en fase 3 en Paso de los Libres y en Capital. Las medidas fueron efectivas, por lo tanto vamos a estar pasando a Paso de los Libres y a Capital a fase 5. Cada uno de sus intendentes, tanto Martín Ascúa como Eduardo Tassano, van a estar informando particularmente de lo que se va a hacer en cada una de las ciudades, pero logramos cumplir con los objetivos en esta etapa. Sabemos que a partir de ahora, hoy es 9, con los próximos tiempos va a haber mayor movilidad, pero igualmente pedimos a los ciudadanos que tengan absoluta responsabilidad en el movimiento, sabiendo que para no volver atrás nosotros tenemos que tener estos números por debajo. Somos una de las provincias que está haciendo más testeo tal vez por millón de habitantes, y eso nos permite aislar a las personas que son activas, que tienen COVID positivo, y los que tuvieron contactos con personas activas. Inmovilizar 15.000 personas en la capital nos implica muchas horas de investigación, muchas horas de trabajo, pero al final nos dan resultados positivos. Pero tenemos que tener absoluta responsabilidad para lograr tener estos resultados. El gobierno de la provincia va a estar pagando sueldos. Vamos a estar invirtiendo cerca de 7.500 millones de pesos. De ahora en adelante vamos a tener todos los días de cobro, y sabemos que fin de año, combinado con este volumen de recursos que estamos inyectando, va a generar una gran actividad. Y esa gran actividad juega negativamente contra la pandemia, porque cuando más actividad tenemos, resentimos todo el sistema de salud. Por lo tanto, pedimos que haya la mayor responsabilidad de todos los ciudadanos, principalmente a los empleados públicos y a los destinatarios de este sueldo que estamos pagando y aguinaldo que estamos pagando. Somos una de las provincias que estamos cumpliendo en tiempo y forma con los salarios antes de fin de año, pero necesitamos tener absoluta responsabilidad. De igual forma, es lo que pedimos a los comerciantes, que tengan la responsabilidad en el manejo de la pandemia como lo vienen haciendo, porque si no tenemos que tomar las medidas para proteger la salud pública, la salud de todos. Es así que diseñamos con el Comité de Crisis una serie de medidas que voy a pasar a exponer seguidamente, y que no tienen que ver solamente con la ciudad de Corrientes o la provincia de Corrientes, sino que se insertan en un contexto nacional para tener las mismas medidas con la nación argentina en general. Y paso a exponerlas. Hoy
En el hospital de campaña tenemos el 10% de nuestros recursos ocupados, pero venimos haciendo un trabajo realmente inmenso. Hoy explicábamos la cantidad de hisopados que tenemos y realmente el número de hisopados por ahí es importantísimo. Llevamos cerca de 130.000 personas hisopadas en toda la provincia de Corrientes y creemos que ese es uno de los caminos que tenemos que hacerlo, pero tenemos un límite de recursos económicos y tenemos un límite de recursos humanos. Estamos trabajando prácticamente al límite de la capacidad de hisopado que tiene la provincia de Corrientes, pero vamos a seguir haciendo ese esfuerzo para saber qué persona tiene COVID y qué personas tenemos que aislar a raíz de eso para evitar mayores contagios. Por lo tanto, como decía, estamos pasando a la ciudad de Corrientes a fase 5 y a la ciudad de Paso de los Libres a fase 5. Y recomendamos tener el máximo de los cuidados en ambas ciudades. Turismo, que es algo que todo el mundo pregunta, porque hay recursos, va a haber tiempo de feria y va a haber necesariamente movilidad, que muchas veces depende de los municipios, de la provincia, pero también depende de la nación y de los sectores privados. Es el tiempo de las vacaciones y tenemos que tomar medidas que sean satisfactorias, que sean controlables. Nosotros no venimos a tomar o a decir medidas que después no las vamos a poder cumplir y que sean medidas demagógicas para tratar de sacarnos tal vez ventajas políticas, como por ahí pretenden hacer algunos que hacen anuncios que sean rimbombantes. Nosotros vamos a tomar medidas que nos preserven en la salud pública y que realmente podamos cumplirlas. Corrientes es una provincia de paso. Nosotros estamos en el corazón del Mercosur, en el tránsito del Paraguay hacia el Uruguay, de Buenos Aires hacia Brasil, de Buenos Aires y Córdoba hacia el este de lo que son las playas de Brasil, y nos cuesta mucho poder cerrar y blindar la provincia de Corrientes porque tampoco tenemos esas facultades. Pero sí tenemos que tomar las medidas que sean posibles para preservar a nuestra población. Por lo tanto, en esta etapa nosotros vamos a tomar medidas respecto del turismo interno de Corrientes, las que son habituales, las que veníamos haciendo habitualmente entre correntinos. Pero tenemos para las fiestas familiares de correntinos que están fuera por trabajo, por hijos, por familiares, por amigos, y vamos a estar implementando para las fiestas un programa especial donde sí vamos a hacer y requerir hisopado obligatorio y vamos a pagar el hisopado los correntinos, de manera que nosotros pasemos en el seno de las familias correntinas, que nosotros pasemos de manera segura, que las personas que vienen a visitarnos lo puedan hacer de manera segura, con hisopado previo pagado por la provincia de Corrientes al momento de ingresar a la provincia de Corrientes, tanto en Navidad como en Año Nuevo. Y se va a requerir que esos permisos sean solicitados por las páginas correspondientes del gobierno provincial, de manera que podamos estar en paz y pasando con nuestras familias, sin descuidar la responsabilidad que tenemos que tener todos los correntinos de distanciamiento, pasando con nuestras familias en el menor número posible
en ambas fiestas, pero vamos a implementar y vamos a hacer un gran esfuerzo para poder pasar las fiestas en familia. En cuanto al turismo nacional, vamos a estar requiriendo dos cosas. Vamos a estar pidiendo el permiso por las páginas del gobierno de la provincia de Corrientes. Vamos a estar pidiendo todos los datos personales de cada uno de los visitantes. Vamos a exigir una declaración jurada respecto de la posición que tienen cada uno de los miembros de la familia respecto del COVID. Vamos a estar pidiendo dirección, lugar de alojamiento y hospedaje en los distintos puntos de la familia, de las ciudades, para que nosotros tengamos un seguimiento de a dónde se van a alojar los turistas. Estamos informando de ello como nos pidiera el ministro de Coordinación en su momento. Informamos a las autoridades de turismo de la Nación Argentina para que puedan tener claridad en lo que estamos diciendo. Por lo tanto, vamos a estar requiriendo estas medidas. Ahora bien, en cada una de las ciudades turísticas de la provincia de Corrientes, como ser Paso de la Patria, Goya, Esquina, Ituzaingó, Itaibaté, etc., vamos a estar reforzando el sistema de salud, vamos a estar asistiendo con test a los distintos hospitales, y esto no soslaya la potestad que pueda tener cada uno de los municipios de tener sus propios test, de adquirirlos, de comprarlos y de ejecutar su programa sanitario. Pero vamos a estar permitiendo el ingreso de turismo a Corrientes. Y no nos va a impedir que con el Comité de Crisis de la provincia nosotros sigamos o cerrando hoteles o posadas que puedan tener casos positivos o activos para proteger a la población de esas ciudades, y no nos va a impedir tampoco en el caso de que el número de activos en cada una de las ciudades se eleve, que nosotros bajemos de categoría a esas ciudades para proteger a la población que vive en esos centros de recepción de veraneo turístico. Es decir, que si alguna de las ciudades tiene muchos casos activos, nosotros vamos a estar poniendo en fase 1, 2, 3, 4, como correspondiere de acuerdo a la recomendación del Comité de Crisis. Así que vamos a estar haciendo esto en nuestra población. En el caso de turismo internacional, que se ha dicho de que se va a abrir distintos pasos internacionales, tal vez en Corrientes, que estamos hablando con con la Dirección de Migraciones y con el Gobierno Nacional, siempre se va a requerir el hisopado obligatorio para ingreso a territorio correntino desde el exterior. Hisopado obligatorio para los países que limitan con Corrientes, ya sea Brasil, Uruguay o Paraguay, de manera de que nosotros podamos tener un control mucho más seguro y que nosotros podamos proteger de esa manera a otros lugares que no tenemos conexión con otros centros de salud, como pueden ser los ministerios de las provincias vecinas. Pero va a ser obligatorio. Y por supuesto, se va a requerir saber cuál es el destino, cuáles son los datos filiatorios de cada una de las personas que ingresan, cuál es la declaración jurada que va a tener que hacer, más el hisopado obligatorio. Y por supuesto que vamos a tener el máximo de los cuidados. Ahora tenemos que hablar de lo que es vacunación. Hemos estado trabajando durante toda la semana con el Ministerio de Salud de Nación para implementar un plan específico de vacunación para los correntinos.
y he pedido que el día de mañana el Ministerio de Salud Pública pueda informar detalladamente cómo va a ser el plan de vacunación en la provincia de Corrientes. Por lo tanto, en horas de la mañana, luego de que hable el intendente municipal, seguramente con las medidas específicas para Capital, o que informe la Capital cuáles son las medidas específicas, he pedido al Ministerio de Salud Pública que pueda dictar y que pueda informar a todos ustedes para conocimiento de la opinión pública cómo va a ser el plan de vacunación. Pero quiero decirles algunos detalles. He tomado la decisión como gobierno provincial de salir a adquirir, en la medida de lo posible que podamos hacerlo, 100.000 dosis de vacuna, de la que podamos estar primero, pero fundamentalmente de la vacuna rusa, porque es la vacuna que, según ha informado el sistema de salud nuestro, es la más adecuada por la cantidad de grados que necesita para su operatividad, son menos 18 grados, pero sabemos de que tenemos que tratar de tener estas dosis lo antes posible. En el caso de ser posible, vamos a adquirirla, por supuesto que vamos a hacer con total responsabilidad y en coordinación con el Gobierno Nacional y con el plan de vacunación que viene desarrollando el Gobierno Nacional para los correntinos. Sabemos también que la inmunización no se adquiere inmediatamente que se inyecta la vacuna, que la inmunización se adquiere con el tiempo. Creemos nosotros médicamente que pueden ser 60 días aproximadamente cuando te produce la inmunidad total, luego de las 2 dosis que se requieren, con un lapso entre la primera y la segunda de 21 días. Por lo tanto, nosotros podemos adquirir inmunidad para principio de marzo, si todo sale bien y los planes de vacunación están como corresponde. Por lo tanto, esto continúa. No es que nosotros en la primera quincena de marzo todo termina, por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo más, que es el esfuerzo que le estamos pidiendo a los correntinos. Hoy tenemos 192 muertos, que los sentimos con dolor, que los sentimos profundamente en el corazón. Estamos haciendo todo el esfuerzo posible para evitar que hayan decesos en Corrientes. Estamos poniendo todo lo que podemos y estamos haciendo todo lo posible para controlar esta pandemia y pedimos a los correntinos que nos cuidemos. Solamente así, teniendo las medidas precautorias de distanciamiento, de utilizar el barbijo, de lavarnos las manos, únicamente así vamos a poder prevenir hasta ahora el contagio de esta enfermedad que realmente está causando estragos en el mundo, en el país y también en Corrientes. Esperemos que estas medidas puedan salvaguardar nuestros intereses, que son fundamentalmente los de salud pública, los de la economía en un justo punto de equilibrio, y si nosotros vemos que estas medidas no son las adecuadas, vamos a seguir tomando las medidas que creamos que sean suficientes y convenientes para preservar al millón de correntinos. Nuevamente agradecer a todo nuestro equipo de salud, al equipo de la Policía de la provincia de Corrientes, de seguridad, a todo el equipo de los municipios por el esfuerzo que vienen haciendo. Y nuevamente no me voy a cansar de solicitar el máximo de la responsabilidad a nuestros habitantes y a aquellos de la tercera edad que se cuiden, aquellos que tienen enfermedades subyacentes que se cuiden. Estamos viendo casos que pueden ser evitables de contagio, pero tenemos que tener responsabilidad. Cuidándonos cada uno de nosotros, cuidamos al resto. Espero que tengan una buena semana
y que con esta responsabilidad que estamos pidiendo estemos mejor y que lleguemos a la fiesta para compartir en familia y que podamos levantar la copa los correntinos pidiendo tener un momento de reflexión en familia. Muchas gracias.